Siempre me ha fascinado lo que la mente humana puede hacer. Y creo que cuando miramos algunos desequilibrios mentales, aprendemos mucho sobre cómo nuestro cerebro construye la realidad. Investigué mucho sobre la mente humana y encontré algunos trastornos realmente buenos. Extraño y quiero compartirlo con ustedes hoy. Imagínese despertarse y descubrir que sus seres queridos han sido reemplazados por impostores. Se parecen exactamente a la persona. Caminan como ellos, hablan como ellos y actúan como ellos. Pero en el fondo, sabes que esta persona es un extraño. Así es la vida para una persona con síndrome de Capgras. La afección es causada por daño al hemisferio derecho del cerebro. La mayoría de las veces ocurre en personas con Alzheimer. Pero también puede ser causado por lesiones traumáticas o tumores cerebrales. Las personas con este síndrome están convencidas de que quienes les rodean han sido sustituidos por especialistas. Y cuando se les pregunta cómo saben esto, no identifican un atributo. Simplemente tienen un sentimiento muy fuerte. Esta no es la persona que realmente conocen. La mayoría de las veces, los impostores son sus personas más cercanas a él, los familiares, y es muy doloroso para ellos, ya que las personas que más quieren han sido reemplazados por extraños por los que no sienten nada. En algunos casos raros pueden creer que se han reemplazado mascotas o incluso edificios enteros. Un hombre llamado David desarrolló el síndrome después de sufrir un accidente automovilístico. Empezó a creer que su familia era completamente extraña. A menudo me despertaba creyendo que estaba en el apartamento equivocado. Se veía exactamente como su casa, pero sabía que todo lo que había allí era falso. La única manera de sacarlo de esta creencia era que alguien fuera con él hasta la entrada del edificio y regresó a su apartamento. Y eso le hizo reconocer que aquella era su casa. Al menos durante unas horas, hasta que la ilusión volvió a apoderarse de él. En otro caso muy extraño, una mujer llegó a creer que su propio reflejo era un impostor. Sarah, una mujer de 77 años, desarrolló la enfermedad de Alzheimer. Atrofió el hemisferio derecho de su cerebro. Un día, su hijo la encontró frente al espejo haciendo lengua de señas. Ella estuvo sorda toda su vida, por lo que el lenguaje de señas no era tan infrecuente. Pero no había nadie más presente con quien hablar. Y cuando su hijo le preguntó qué era, qué estaba haciendo, dijo que estaba hablando con el otro. Otra Sarah en el espejo, y dijo que la otra Sarah había ido a la misma escuela, aunque no se conocían en ese momento. Y dijo que incluso tuvieron un hijo con el mismo nombre. Sin embargo, no eran completamente idénticos. Según ella, el otro hablaba demasiado y no conocía la lengua de signos. Así que, mientras lo hacía, y por extraño que parezca, reconoció algo más en el espejo como... Era solo un reflejo normal. Era solo su propio reflejo que ella pensaba que era otra persona. La otra cara del síndrome de Kepler es el síndrome de Frege. Y en lugar de creer que las personas que te rodean han sido reemplazados, las personas que padecen esta enfermedad creen que las personas son en realidad la misma persona disfrazada. En 2010, un hombre ingresó en una clínica psiquiátrica con signos de esquizofrenia en Oslo. En los últimos meses, había estado teniendo una relación en línea con una mujer que conoció en Facebook. O al menos así lo creía. Empecé a usar una crema facial y desarrollé una idea extraña que la transformó. Sus rasgos, haciéndolo tener el rostro perfecto para atraer mujeres. Luego contactó a una mujer en Facebook y le expresó su deseo de tener una relación con ella, pero ella se negó y luego lo eliminó. Después de eso empezó a ponerse en contacto con otras mujeres, pero en su mente era la misma mujer con la que estaba hablando. Creía que estaba usando la misma crema facial. Úsalo para transformar tu rostro y parecerte a otra persona. Con otras mujeres. Y en su mente esto demostraba que la mujer quería entablar una relación. Úsalo para transformar tu rostro y parecerte a otra persona. Para ocultar sus verdaderos sentimientos. Hay muchos trastornos que son situacionales. Suele sucederle a personas de una determinada nacionalidad o de un determinado lugar. Y uno de los casos más extraños de estos trastornos. Los trastornos situacionales fueron descritos por el neurólogo estadounidense George Miller Jr. y pasó a ser conocido como el síndrome del salto francés.
Y aunque parezca extraño, solo pareció afectar a una comunidad muy pequeña de leñadores franco-canadienses en la zona de Moose Red Lake. El síntoma más común fue una respuesta de sobresalto exagerada. Aquellos con síndrome francés, los saltadores reaccionaron exageradamente ante cualquier sorpresa. Presa ligera, un ruido o una palmada en el hombro sería suficiente para hacerlos saltar en el aire y gritar aún más fuerte. Y es como si estuvieran en un estado hipnótico. Automáticamente repetían cualquier palabra que se les decía. Y también cumplían todas las instrucciones que se les hayan dado. En este caso, un hombre estaba asustado y recibió instrucciones de golpear a su propia esposa, lo cual hizo Sign 2 veces, y tan pronto como los lugareños se dieron cuenta, cuando notaron esta reacción, comenzaron a asustarlo, a propósito cada vez que veía uno de estos. Y esto ayudó a que los síntomas empeoraran, y cuanto más se asustaban, peor. No se sabe qué causó este trastorno, ya sea culturalmente específico, ambiental o neurológico. Un médico llamado Gilles de la Tourette escribió sobre este trastorno en 1884, y estos estudios llevaron al descubrimiento del síndrome de Tourette un año después. Lo que sugiere que las dos condiciones son muy similares. Hoy en día la mayoría de la gente conoce el Tourette, pero en definitiva, el síndrome de Tourette es un trastorno neuropsicológico, psiquiátrico con tics motores y vocales involuntarios. El síndrome del talón francés es extremadamente raro, pero aparece en otras partes del mundo. Diferentes nombres en Malasia e Indonesia. Tiene una condición llamada lata y tiene síntomas parecidos: saltos extremos, risas incontrolables, gritos, bailes e imitaciones de las acciones de las personas que los rodean. Si estás familiarizado con la película The Truman Show, probablemente tengas una buena idea de qué es esta condición. Muchos enfermos de síndrome de Truman creen que son parte de un reality show gigante. El mundo que te rodea es un gran escenario de película, y las personas en tus vidas son actores. Las cosas que les suceden todos los días están siendo cuidadosamente diseñadas por el equipo de filmación para darle giros interesantes al programa. El nombre de este delirio apareció en un artículo médico escrito por los hermanos Ian y Joey Gold. En el artículo citan 5 estudios de casos en los que personas estaban convencidos de que ella era la estrella involuntaria de un reality show de televisión. En un caso, un hombre creía que le habían implantado cámaras en los ojos y en quienes lo rodeaban. Mejores eran los actores, y en su cabeza, los ataques del 11 de septiembre habían sido inventados artificialmente para el reality show. Entonces viajó a Nueva York para demostrar que las torres todavía estaban en pie, por lo que fue ingresado en un pabellón psiquiátrico. Sin embargo, creía tanto que estuvo en un reality que incluso pidió hablar con el director del programa. En otro caso, el hombre trabajó como miembro del equipo de un reality show de televisión. Luego empezó a creer que él mismo era parte de un programa. Creía que sus pensamientos estaban siendo controlados por un equipo de filmación pagado por tu familia. Lo interesante del síndrome de Truman es que parece estar relacionado en 3 de los 5 casos publicados en los periódicos. Los propios pacientes lo describieron como exactamente igual a la película. Los hermanos Gould revisaron los registros psiquiátricos para ver si había algún registro de tal condición antes de que se publicara el libro de la película. No encontraron nada. Es como si la película provocara su propio delirio psiquiátrico. Quizás predijo el futuro. Este es uno de los trastornos más locos que he encontrado. Y hasta estuve pensando si realmente lo iba a poner en esta lista. Pero necesito compartir esto con alguien, y tú fuiste el indicado. Quería hablar de este tema porque muestra cómo nuestra mente puede afectar el cuerpo físico si crece en algo lo suficientemente fuerte como para que se convierta. El síndrome del cuero es la ilusión de que el órgano genital se encoge o se retrae dentro del cuerpo. Algunas culturas creen que esto es causado por una fuerza, espíritu maligno a través de la brujería. Y puede parecer una tontería, pero puede provocar una ansiedad en la persona, y la ansiedad termina provocando una vasoconstricción en el órgano que realmente hace que luego terminan creyendo que esta maldición del coro está surtiendo efecto. Y la ansiedad aumenta y empeora aún más en un círculo vicioso. El procedimiento es solo temporal, sin embargo, requirió algunos tratamientos extraños.
y varían dependiendo de la cultura en la que se produce, y generalmente implica la aplicación de varias bombas a base de hierbas o fijaciones de peso y hinchos en el órgano para evitar que se retraiga dentro del cuerpo. En algunas culturas tribales africanas se cree que la única forma de revertir esto es encontrar a la persona que te maldijo y ponerle fin. Creo que es por eso que encuentro estas condiciones tan fascinantes. A diferencia de las enfermedades físicas, donde el diagnóstico puede ser bastante sencillo, el trastorno mental puede tener infinitas variaciones. Y realmente muestra cuán compleja es la mente humana y cuán precaria la nuestra percepción de la realidad. Estamos pensando que nuestra realidad es esta cosa física que... Pero de hecho creamos nuestra propia realidad a través de nuestra mente.